Buenos días, amigo, ¿cómo les va? Estamos a miércoles 23 de octubre y son las 10:20 de la mañana acá en Paso Carrasco y en Uruguay y en Canelones y en Sudamérica. Les habla hombre santo de acá, intrigado por las cosas que veo en internet, ¿no? Yo no soy, y como ya les dije, soy un pecador como todos, pero hay cosas que me hacen hablar, porque no me puedo callar. Me hacen hablar. Acá hay una serie de señores doctos de la Biblia que hablan de Dios y desde su punto de vista Dios no es un santo, Jesucristo no es el Hijo de Dios, desde su punto de vista Dios es un asesino, es misógeno, todas cosas horribles, ¿no? O sea que todo esto, lo que ellos hablan, que yo se los voy a poner en los videos ahí, es muy grave que digan esto, porque lo que ellos hacen es descreer de la autoridad de Dios. Y es justamente lo que no tenemos que descreer, porque gracias a las creencias de Dios es que tenemos una civilización cristiana o digamos, religiosa con ciertos principios, ¿no? Principios morales, que eso es lo más importante. Ahora, claro, ellos se basan en las cosas que están escritas en la Biblia de antes, de hace cientos de años, y dicen que hubieron matanzas de Dios, de todo. Ahora, yo les voy a poner un poquito acá y después les voy a explicar mi punto de vista y por qué debe ser justamente por eso que Dios me dio un nombre. Este, y bueno, y se los voy a dejar acá a continuación. Fue montado por la teología y fue transfigurado, transmitido, transportado, trastocado en un mundo metafísico que la teología elaboró e inventó. Pero la Biblia de ese mundo no existe, porque no existe. Cuando digo que no existe, esto es algo que repito siempre en mis conferencias. Yo no digo que Dios no existe, no digo que el mundo espiritual no existe, porque yo del mundo espiritual no sé nada, yo de Dios no sé nada, por lo tanto no hablo de eso. No me preguntes si Dios existe o no existe porque yo no lo sé. No me pregunten cuál es la verdad porque yo no sé cuál es la verdad. Yo no sé ni siquiera para mí, imagínense para los demás. Le tengo que enseñar a otros, no puede ser. Yo no digo que yo solamente digo que esas cosas en ese libro no existen y punto. Cuando no hablan todos los otros libros de la antigüedad, esto desafortunadamente cayó en manos de los teólogos. Los teólogos deben ocuparse de la teología. De hecho, cada tanto en Cerdeña, Luguria, un teólogo enojón, ¿en qué estaba? Ajá. Dijo, ese tipo habla boludeces, es decir, yo, porque yo estudié teología, me dice, bueno, usted estudió teología, pero yo estudié la Biblia, que con la teología no tiene nada que ver, y eso es todo. Hay una diferencia sustancial entre las dos cosas, importantísima, porque incluso si leen los estudios judíos publicados griegos, en el idioma hebreo no existe la palabra Dios, no existe. En el idioma hebreo no existe una palabra para decir crear, menos que nada crear de la nada. Es decir, los conceptos fundamentales, eso después lo veremos, no existen. Tanto es así que para poder hacer que la Biblia hable de Dios es necesario hacer una interpretación exegética, alegorías, metáforas, entre otras, y acá verdaderamente nos pasamos, porque es un libro del cual no sabemos quién la escribió, no sabemos quién la escribieron, no sabemos cómo fue escrito, no sabemos cómo se leía. Solo sabemos lo que leemos hoy, no es lo que se escribió originalmente. Pero pretendemos saber que aquellos que lo escribieron, que no sabemos quiénes fueron, cuando escribían una cosa querían decir otra.
Y da la casualidad de que otra cosa es lo que interesa a los teólogos, no lo que está escrito. Y eso lo leo constantemente, porque se podrán imaginar todas las cosas que se enseñan. Entre usted, alguien que me siga por internet, sabrá lo que digo. Y así que hay algo que teólogos que dicen, bueno, pero la Biblia es tomarla 50% literal y 50% alegoría. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es decir, que la tenemos que agarrar y empezar, esto sí, esto no, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Quién hace esto? Nadie debería hacer esto, porque quien lo haga, lo hará según su propio punto de vista. Ahora bien, yo hace años que la leo haciendo de cuenta de que la Biblia y los autores bíblicos dijeron la verdad. Escribieron algo que querían decir eso mismo, porque hay algo concreto. Eso lo dijeron. Porque está escrito ahí, eso lo dijeron. El resto, es decir, lo que quisieron decir, la interpretación está dentro de la cabeza de cada uno. En sentido de que cada uno de nosotros es libre de pensar, no, cuando escribieron eso quisieron decir otro, perfecto, pero eso es lo que piensas tú, en realidad es que escribieron eso que está ahí. De ahí en adelante son interpretaciones personales, que obviamente es lícito si piensan que Dios es así, cada uno es libre de elegir lo que quiere y por lo cual uno debe seguir lo que uno considera la voluntad de Dios. Pero atención, no podemos decir, no, eso que está escrito no vale porque quiere decir otra cosa. No hagan eso. Lo que está escrito por el momento es lo que está escrito. Lo que quiere decir ya depende de cada uno, es individual. Lo que está escrito no, es lo que está ahí, para todos. Y cuando acá dice, les cortaron el cuello a todos, eso es lo que quieren decir, los degollaron a todos. Cuando lean, descubrirán también, y cuando lean destruir, por ejemplo, las familias del rey Saúl, de estas familias, es el que destruye, digámoslo así, al pueblo de los amalecitas. Era hijo del rey Saúl, descendiente del hermano gemelo de Jacob, es decir, un enemigo no, era el hermano gemelo de Jacob. Bueno, él es un hombre bueno y justo porque los exterminó a todos. ¿Y saben por qué fue castigado? Porque dejó con vida al rey. ¿Y saben por qué no mató al rey? Porque era un hombre bello, en 1 Samuel 15:9, y entonces Dios los castiga, porque se atrevió a dejar a uno con vida. Esto es la moral de la Biblia. O sea que si Dios te ordena que los mates a todos, empezando por las mujeres y los niños, vos sos un hombre bueno y justo si los matas a todos. Si te atreves a dejar uno con vida, dejas de ser rey, porque Dios te castiga por haber perdonado la vida de uno. Lean la Biblia. Bueno, ahí ya van viendo cómo va la cosa, ¿no? Este es Miguel Boglino, es un teólogo, estudioso de la Biblia. Dice que no es teólogo, pero que es estudioso de la Biblia. Ahí ya van viendo cómo va la cosa, ¿no? Ahora les voy a poner otro. Este era un video titulado El amor eterno de Dios y el mal entendido de un Yahvé bondadoso. Mario Biglino se llama. Que es español. Bueno, ahora les voy a poner otro. Les voy a poner 4 videos ahí al pique ahí porque yo para mí no tiene mucho sentido, pero después les voy a decir mi posición. Argumentadas que cuestionan la figura del Dios representado en los textos sagrados de las religiones abrahámicas, cristianismo, judaísmo e islam. Y si, como afirma Biglino, la Biblia en realidad no habla de Dios, entonces surgen las preguntas, ¿quién es el Dios de la Biblia? Y además, si la Biblia no trata sobre la creación del universo y del hombre, ¿de qué habla? En este vídeo intentaremos proporcionar un breve resumen de las tesis de Mauro Biglino, así como de las críticas que se han planteado a lo largo del tiempo en respuesta a sus afirmaciones, con la intención de refutarlas, expresando por ende una idea final. Mauro Biglino, ¿qué sabemos realmente sobre la Biblia? Cuando se le pregunta a Mauro Biglino ¿por qué la Biblia no habla de Dios?, él responde, porque la Biblia nunca fue pensada para hablar de Dios. Biglino sostiene que, a pesar de más de 2000 años de investigación e interpretación de los textos sagrados, aún no sabemos con certeza. Protege tu web con firewalls para mantener a raya a los hackers. ¿Quiénes son los verdaderos autores originales de la Biblia? Tenemos a nuestra disposición numerosas versiones de la Biblia, muy diferentes entre sí, escritas a lo largo de varios siglos. Sin embargo, no sabemos con certeza cuáles son los textos originales, ni cómo se leían originalmente.
Y a pesar de todas las lagunas que tenemos, muchos se arrogan el derecho de afirmar que los autores de la Biblia estaban realmente inspirados por Dios, afirma Villino. Según Villino, la Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad ha escrito a lo largo de la historia, y la Biblia es el conjunto de libros en los que el pueblo de Israel relató los eventos de su pasado y la relación con su gobernante, conocido en la Biblia con el nombre de Yahvé, que vivía en un pequeño territorio, la historia de Israel y de su gobernante, una historia que no tendría nada que ver con el resto de nosotros, afirma Villino. Luego Villino continúa, el gobernador Yahvé fue después transformado artificialmente en un dios espiritual por los teólogos de los siglos posteriores, y el problema más crucial, según Villino, no reside en el hecho de que no sabemos quiénes son los verdaderos autores de la Biblia, ni que ésta ha sido modificada miles de veces por innumerables copistas, sino en el hecho de que no sabemos cómo leer la Biblia hebrea en primer lugar. Luego continúa, la Biblia original en hebreo no contiene vocales, por lo tanto, el significado de las palabras solo puede ser intuido por el contexto. Las vocales fueron añadidas solo 1000 años después, para simplificar el proceso de lectura, dando así un significado muy artificial e interpretativo. En conclusión, según Villino, la Biblia hebrea sigue siendo una obra de conjetura, incierta en la interpretación literal, y proporciona un ejemplo muy concreto para demostrarlo. Villino ilustra cómo esta palabra hebrea, transcrita como Tebel, puede ser vocalizada y pronunciada como Tebel, con el significado de mundo, universo. Sin embargo, con la adición de otro punto, la misma palabra se convierte en Tebel, asumiendo el significado de abominación, perversión. En consecuencia, simples errores en la interpretación de los puntos vocálicos pueden crear enormes contradicciones a la Biblia, llevando a los creyentes a creer o a hacer cosas erróneas. La regla del hagamos como si, de Mauro Villino. Acá ya van viendo, ¿no? O sea que según él, en realidad, ¿qué estamos leyendo? Leemos cualquier cosa. Porque según las traducciones y con los miles de años de la Biblia, estamos leyendo cualquier cosa. Entonces, si partimos de esa base, entonces te está diciendo que no quiere hacer nada y que Dios no existe. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos al otro video. Este otro es... Cinco razones bíblicas irrefutables por la cual Jesús no es el Mesías. Acá también JJ Benítez dice que Jesús no era el Mesías, que según él, los estudios, porque él fue a cada lugar donde le han dicho que hay ciertas anomalías y experiencias, él va y las estudia y dice que Jesús no es el Mesías. Vamos a seguir este otro video. Y ya te vas a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Sin más nada que agregar, te dejo con este gran video y que por favor al final de este, si puedes, lo compartes porque es importante dar esta información. Disfruten del video. Cuando llegamos a Pablo, que dijimos que influye mucho en los evangelistas. ¿Qué es lo que hace Pablo, aparte de lo que ya dije, de seguir un pensamiento judío? Pues lo que hace Pablo y lo que cambia a Pablo es fundamentalmente afirmar que en la revelación que le ha sido concedida existen dos tipos de seguidores de Jesús. Uno, los paganos que creerán en el Mesías, pero no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y dos, los judeocristianos que aunque crean en el Mesías, siguen estando obligados a cumplir la ley de Moisés. Esto lo dice. Luego, que hay una nueva norma de salvación, que en contra de lo que dicen muchos judeocristianos de Jerusalén, aquellos paganos que crean en el Mesías no tienen que circuncidarse físicamente, porque esos paganos forman parte de un pueblo nuevo que había sido dicho desde el Génesis capítulo 17 y desde Isaías y otros profetas, que serían también hijos de Abraham
y no solo los judíos. Por tanto, Pablo afirma que para esos gentiles hay una nueva norma de salvación que es mucho más sencilla. En vez de una circuncisión física, menudo destrozo en un individuo mayor, una circuncisión espiritual, un acto de fe. Y en vez de las leyes de los alimentos y las leyes de la pureza, exclusivamente la ley del Mesías y el amor, la ley del amor. Podemos vivir en un Uruguay más seguro, no tengas duda. Podemos hacer mucho. Como dirá luego San Agustín, ama y haz lo que quieras. Después del acto de fe harás lo que quiera el Mesías. Y si quieres unirte con él, tienes el bautismo y la Eucaristía. Otra cosa que dice Pablo, le ha revelado que incluso para los judíos, cuando llega el Mesías, el cumplimiento de los judíos, los hijos de la promesa, de la ley de Moisés, ha de hacerse con la vista puesta en el mundo mesiánico. Es decir, que la ley cambia en la época del Mesías. Esto para los judíos es una cosa insólita, pero lo dice Pablo. Otra cosa, precisiones sobre la ética. Por ejemplo, la ley del amor que rige a los cristianos. Y precisiones sobre la muerte del Mesías, la naturaleza del Mesías, como he dicho, y su sacrificio salvador, en la que él hace una gran teología que en los cristianos primitivos estaba solo incoada. Y Pablo le da una consistencia muy notable en todas sus cartas. Vayamos a por qué la Iglesia acepta el Antiguo Testamento donde hay tanto odio y donde hay tanta cosa. Pues porque la Iglesia es un producto judío y el Nuevo Testamento es judío. Y Jesús, el fundamento del cristianismo, es judío. Y Pablo, el que da el impulso para que sus sucesores vayan creando lentamente el judeocristianismo primero y luego el cristianismo, es judío. Y si son judíos, y yo creo que Pablo era un judío absolutamente observante, he dado mis argumentos en el libro, en la guía para entender a Pablo, un Jesús judío, un Pablo judío, unos seguidores judíos, un Nuevo Testamento judío, ¿cómo van a rechazar el Antiguo Testamento? Ya lo hizo aproximadamente en el 140 el hereje Marción, un hereje que rechazó taxativamente todo el Antiguo Testamento, que admitió de lo que entonces, hacia el 145, ya se había formado el Nuevo Testamento, admitió solo 10 epístolas paulinas, son 7 las auténticas, pero él admitió 10. Y solo un evangelista, es decir, un apóstol Pablo, un evangelista Lucas, y no el Antiguo Testamento. Pues bien, la Iglesia, a pesar de que le podría haber convenido desembarazarse del Antiguo Testamento en el 150, rechaza taxativamente la propuesta de Marción y de ningún modo la acepta. De tal modo, fíjese que no la acepta, que Marción, que había dado miles y miles de millones, retira la subvención a la Iglesia de Roma y funda su propia iglesia. Es decir, la Iglesia toma una decisión respecto al Antiguo Testamento que le costó el dinero. Luego fue una decisión absolutamente convencida de que tenía que ser así. ¿Y sabe por qué no puede rechazarlo? En el fondo, los cristianos primitivos, a pesar de que aceptan el Antiguo Testamento, en el momento en que se hacen fundamentalmente gentiles, es decir, en una comunidad hay menos miembros judíos y más gentiles, tienden a utilizar el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, exclusivamente como medio de probar que Jesús es el Mesías. Es decir, ellos saben primero qué es lo que es Jesús y luego lo prueban por el Antiguo Testamento. Si usted le quita el Antiguo Testamento, les mata la prueba. Y segundo, el resto del Antiguo Testamento, eso del Dios odioso y todo eso, lo ignora. Lo ignora. Del mismo modo que los cristianos actuales
incluso ahora, el Dios odiosísimo y cruel, terriblemente cruel, del Apocalipsis, ese Dios y ese Jesús del Apocalipsis que proclama que habrá un reino del Mesías en esta tierra durante 1000 años, que forma parte del Nuevo Testamento, que es palabra de Dios, es prácticamente ignorado. Totalmente. Tanto es así que según confesiones de un alumno bastante mayor que tengo en el seminario de investigación actual sobre Jesús en Bayona, en Pontevedra, que ha sido alumno de la Gregoriana, me confesó: todos los libros del Nuevo Testamento han sido explicados en la Gregoriana, pero jamás, nunca el Apocalipsis. Es decir, que los cristianos ahora ignoran el Apocalipsis, pues los judeocristianos primitivos y sobre todo los gentiles utilizaron el Antiguo Testamento como prueba de que Jesús era el Mesías, a pesar de ser un Mesías fracasado, y el resto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, lo pasaron por alto. Nacimos amplia como nuestra historia. Ahí tienen, ¿no? Que a lo mejor Este es Este es un punto. Sí, es el mismo video de Proyecto Orión. ¿A dónde van los tipos, no? Quieren desacreditar lo que nosotros creemos, no lo que dice la Biblia. Porque la Biblia que diga lo que quiera, pero nosotros tenemos una formación interna que nacimos con eso. No nos van a decir, no, porque lo que pasa que, como dice el patriarcado, porque vos estás influido por el patriarcado y pensás así porque te influyeron. No, señor, nadie nos influyó a nada. Nosotros nacimos así, creemos en eso y no necesitamos siquiera leer nada para creer, porque ya creemos en Dios y no nos interesa lo que digan, lo que no digan. Yo creo en Dios, creo en Jesús, y por algo, será por eso que en esa palmera que yo les mostré, como ya están, en esa palmera fue que me dio un nombre, me habló, me dio un nombre y me dijo: tú sos hombre santo. ¿Por qué será? Y este Biglino dice que él no conoce a Dios, que no tuvo contacto con Dios, claro, y entonces habla de lo que lee ahí, y dice no, porque esto no es verdad, porque está escrito, puede ser interpretado de cualquier manera. No es así tampoco. No es que sea interpretado de cualquier manera. Ahora le voy a pasar este último video y después le termino mi idea. Este otro es Jesús. Este otro es peor todavía. Dice: Jesús no es hijo de Yahvé y su procedencia te sorprenderá. También de Mauro Biglino. Pero Juan José Benítez dice lo mismo también. Vamos a ver este otro. A nosotros en Occidente, puesto que nosotros, Jesús, entre comillas, fue vendido aquí en Occidente como figura y como imagen. Entonces, si fuese verdad, o cierto este tipo de historia fuera o sobre su nacimiento, pudo también haber tenido ese fenotipo, este Jesús. En el sentido que si el hijo de un Gabriel, es decir, un Geber de un él, es decir, uno que ejerce el poder en nombre de Elohim o de él, y porque Gabriel no es un nombre propio, indica una función, una cierta jerarquía militar, un cierto grado de una jerarquía militar. Entonces, un Gabriel visita a Elizabeth y ella queda embarazada de Juan el Bautista. El mismo Gabriel visita a María y ella queda embarazada de Jesús. Si ustedes leen el estudio sobre la teología judeocristiana del jesuita Jean Danielou,
que era cardenal académico de Francia, o teólogo, obviamente, docente de teología, él dice que no hay dudas. O sea, él dice, no es una interpretación mía, dice, no hay dudas que el concepto del Espíritu Santo en el Evangelio no es otra cosa que la transposición cristiana de la figura del Antiguo Testamento, del Gabriel. Es decir, que cuando se habla del Espíritu Santo, en realidad se está hablando de un Gabriel. En el Antiguo Testamento, Gabriel es definido clarísimamente, inequívocamente, como un ich, un individuo masculino. Por lo cual, si es verdad lo que dice Jean de Nelud, cuando se dice que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen, cubriendo a la Virgen estaba un Gabriel. Así que hay que sacar el Espíritu Santo de la discusión. Bueno, habría que verlo, si fue por inseminización directamente o él se ofreció como inseminador, eso no lo sé. Por debajo, por debajo del jefe se ubican, por debajo de ellos, otros jefes. Termino con esto. Veamos. Hay evangelios que no debemos creer que son verdaderos. Es decir, debemos creer verdadero que simplemente un espíritu, no sabemos cómo, dejó embarazada a una virgen. De una forma que ella permaneció virgen y que esto es algo normal. Lo debemos creer completamente normal según estas enseñanzas. Si nosotros leemos el protoevangelio de Giacomo, cuando José vuelve de un viaje de trabajo, después de 6 meses encuentra a la Virgen, la encuentra embarazada. Y claro, no se pone contento. No es esa representación idílica por la cual llega un ángel que la tranquiliza y le dice, todo bien, todo está ok. Él se enoja muchísimo y dice, pero ¿quién es el que me ha hecho esto? ¿Y ahora qué le digo? El Señor que me lo ha confiado. ¿Qué cosa le digo? Y dice algo bellísimo. Dice, bueno, me ha sucedido lo que ocurrió a Adán, que tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Estamos en tiempo de Jesús. Y si lo pensamos, precisamente Adán tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Y dice José, bueno, me ha sucedido lo mismo. Y él teme que a María se le haya presentado uno que le haya engañado haciéndose pasar por otro. Es fuerte. Pongamos otro ejemplo. Vamos a un ejemplo un poco más adelante. Este Gabriel realiza inseminaciones de don gemelos, de la estirpe adámica, es decir, de la estirpe de la que tendría que descender el Mesías judío, Mesías judío, no de los otros cristianos, que es una invención sucesiva. Mesías judío que debería liberar a Israel del yugo extranjero. El primero preparaba el camino para el segundo. Cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán, se dice que iban con él a confesarlo. Ahora para nosotros, la confesión, la imagen que viene a la mente de una escena, el cual uno habla al oído y cuenta una confesión, una invención colosal y estúpida de la iglesia. Piensa que en la Edad Media los sacerdotes escuchaban todo de todos. Si el poder laico quería hacer confesar a un asesino, lo debían torturar. El asesino iba con el sacerdote y le decía, yo maté a alguien. Una cosa estupenda. Él predicaba, la gente iba con él a confesarse. Ahora, en griego, aquellos que iban con él era exonomeindi, es decir, dígalo con énfasis, casi gritando. Ahora, si él estaba preparando el terreno, aquel que debía de venir, es decir, el Mesías verdadero que iba a liberar a Israel del yugo extranjero, él estaba armando un ejército. Y para construir un ejército, ¿a quienes vas a buscar? A los pacifistas o a aquellos dispuestos. Así que la gente
Obviamente que esta no está exemongemene, es decir, no lo hacen con énfasis. El que no tenga mi pensamiento lo sacas inmediatamente. Así que los que iban ahí decían: yo maté a 2, vengan con nosotros. ¿Usted qué hizo? Yo incendié, venga con nosotros. Pero después va y le dice a los escribas y fariseos: ustedes, raza de víboras, si practica la metanoia, que está traducido como conversión, entendiendo que aquí está el concepto que nosotros tenemos de conversión, que en realidad quiere decir el cambio de tu modo de pensar, vuestra cabeza ya está a nuestros pies y nosotros los matamos. Es decir, y te unes a nosotros, o cuando llegue la batalla final te asesinamos. Después Jesús justamente es el que lo dice: después de la batalla final los derrotamos, terminarán en el Gehenna. Ese será su destino porque, bueno, las cosas no se dieron. Digamos que el que iba a venir, el que esperaba venir, el que iba a venir no vino, así que todo terminó así. Terminó así, pero incluso aparece otra de las cosas que no debemos creer verdaderamente en absoluto. Porque que está escrito exactamente igual que como están escritos, que al contrario, tenemos que creer que Jesús resucitó, pasando a través de la piedra, atravesando el sepulcro, etc. Mientras que el Evangelio está escrito que cuando las mujeres llegaron allí, la puerta estaba abierta, pero no queda claro cómo. Después dice que estuvo ahí 3 días, la cual no es verdad. En el sentido que lo pusieron ahí el viernes al atardecer. Las mujeres van al amanecer, el domingo a la mañana, es decir, como máximo pasaron 36 horas. No 3 días, sino 2 días y algo. Según mi opinión, después de 23 horas, lo sumo pasó la noche ahí. Porque le hicieron de forma que pudieron bajarlo vivo de la cruz, porque le dieron lo que les daba en general a los crucificados, es decir, una esponja somnífera, que era una esponja embebida con sustancia alcaloide, que era extraída de la mujer, la embebían en vinagre, porque la evaporación del vinagre hacía inhalar inmediatamente esa sustancia alcaloide que producía el desmayo, y que producía entonces esta especie de muerte aparente. Después lo bajaron rápidamente. ¿Por qué? Porque si hubieran hecho con él, como se hacía normalmente, como se hacía con los otros, le hubieran partido los huesos, obviamente, no hubiera podido salvar. Así que lo hicieron, de una forma en que les rompían los huesos, pero el evangelio protoevangelio de Pedro, un evangelio que nosotros no debemos creer verdadero, nosotros debemos creer verdadero que Jesús resucitó atravesando la piedra. Repito, la puerta estaba abierta. Bueno, se dan cuenta que en realidad este hombre habla de la Biblia y habla de Dios y Jesús porque no cree. Es así, es sencillo. Todos los que agarran la Biblia y dicen no, porque era judío, porque no era judío, no creen. O sea, cuando uno tiene fe, no cuestiona nada, cree, nada más. Y por eso les repito que por eso a mí, esa voz me dio un nombre y me dijo: tú sos hombre santo. ¿Por qué me